factores importantes de la personalidad en la adolescencia, cómo se desarrolla la personalidad y en qué momento termina la personalidad. ¿Me puede pasar la otra diapositiva, por favor? Dame, listo. Va a comenzar mi compañera Jessica. Bueno, la tarea más importante en la adolescencia consiste en la búsqueda de la propia identidad. Entre ellas está la pregunta, ¿quién soy en realidad? Los adolescentes necesitan desarrollar sus propios valores, opiniones e intereses. Descubrir qué pueden hacer y sentirse orgullosos de ellos. A ellos les gusta sentirse amados, respetados, y por ello deben saber primero quiénes son. Los adolescentes forman su propia identidad y uno de los aspectos más importantes en la búsqueda de identidad, es decir, o elegir cuál es su profesión o carrera. La confusión de la identidad los lleva a agruparse entre ellos y no tolerar las diferencias como mecanismos de defensa ante dicha confusión. ¿Puede pasar la otra mesa, por favor? Durante esta etapa analizan sus acciones y buscan llegar a comprometerse con algo con lo que puedan tener fe. Un adolescente puede optar por entrar a la universidad, dar clases de baile, a ser vegetariano. Con frecuencia estos compromisos de carácter ideológico personal ayudan a formar la identidad y moldean la vida en los años siguientes. El nivel de confianza que los adolescentes tengan en sus compromisos influye en su capacidad para resolver las crisis de identidad. La adolescencia se caracteriza por ser un periodo de transición de la infancia a la adultez en un momento de recapitulación del pasado y preparación para determinados temas vitales, como son la identidad personal, el grupo de amigos, los valores y la sexualidad. ¿Qué es una ONG? Una organización no, se me olvidó, una organización que no generaliza dinero, que no que no necesariamente tienen que adquirir dinero a la ayuda que van a hacer. Ok. Es que no me acuerdo cómo. Ok, Es organización no gubernamental. Gubernamental, exacto. O sea, es un tipo de círculo o un tipo de grupo social que no está afiliado a ningún tipo de actividad del gobierno. O sea, que son organizaciones civiles. De todo lo que me acaban de leer, porque básicamente me están leyendo la diapositiva, ¿qué ha sido lo importante de esta, sobre todo en esta? Me importó más el tema en esta diapositiva. ¿Qué es lo importante en esta parte del adolescente? ¿O solamente lo leyeron? No, que el adolescente, ¿cómo se llama? Va nivelando su confianza. Ok, va nivelando su confianza con... Ajá. Primero tiene que identificar su identidad. Ok, correcto, exactamente. Como estamos en la parte de Erikson, de identidad versus confusión de identidad, la personalidad también va a ir ligada a la identidad. Por lo tanto, está explorando. ¿Cómo explora en este tema que ustedes están exponiendo? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo lo explora en este tema? Sobre todo en esta diapositiva como tal, tiene cosas muy importantes precisamente del desarrollo de la identidad junto con la personalidad, tiene cosas muy importantes. Precisamente, ¿qué hace el adolescente, un adolescente sano? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cómo se ve su desarrollo normal de su identidad junto con su personalidad? Pues que ya va a saber elegir qué es lo que quiere. Por ejemplo, la carrera que quiere, tomar decisiones
correctas y no malas. Ajá. Eso es con respecto a la parte de su jerarquía de valores, ¿sí? ¿Qué más, aparte de los valores, qué otra cosa? Dice muchas cosas esta diapositiva, que está muy bien, tiene muchas cosas importantes. Esta es más que la pasada, esta es la que más cosas importantes dice acerca del desarrollo del adolescente con respecto a su identidad y a la personalidad. Que ya se va a poder relacionar con amigos. Ok. Que va experimentando nuevas cosas. También habla sobre que ya se compromete más con las cosas. Ok, ¿qué tipo de cosas se compromete? Es cierto, ya se va comprometiendo a ciertos aspectos o a ciertas redes. ¿A qué tipo de redes? Y no me hablo de redes sociales a fuerzas de internet, sino las redes sociales palpables. ¿Cómo se va comprometiendo en esas redes? Piensen en ustedes, chicos, no tiene mucho que pasaron por la adolescencia, piensen en ustedes, piensen en precisamente en compañeros suyos de la secundaria o del bachillerato. ¿Cómo empezó a hacer su desarrollo de la personalidad? ¿Qué cosas empezaron a experimentar? ¿Con qué tipo de formas empezaron a socializar? Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. ¿O se la pasaban encerrados en su casa sin que les diera el sol? No, empecé, al menos yo empecé a socializar con mi grupo de amigos. Ok. Empezaba a salir con ellos, a convivir más con ellos, no estar siempre en casa. Ok. Cuando empezaste a socializar, me imagino que a lo mejor hasta tenían puntos de reuniones clave para salir, o siempre eran lugares diferentes a donde salían. No, lugares diferentes. Bueno, al menos yo. Nos reuníamos todos en una casa y ahí era donde estábamos. Ok, esa es parte normal del desarrollo en la parte de la adolescencia y sobre todo para la búsqueda de su identidad, porque el adolescente trata de buscar a gente con la que empiece a tener sintonía o a la que empiece a decir, yo tengo afinidad, como que le gustan las mismas cosas que a mí me gustan, esto yo no conocía y ya lo estoy conociendo y me está gustando. Un adolescente sano promedio es precisamente cuando empieza a querer salir de su casa para tener la búsqueda, parte de su identidad, qué le gusta, qué no le gusta, en dónde me siento más cómodo. Y entonces empieza a tener perspectiva de diferentes círculos, de diferentes situaciones sociales que están pasando a su alrededor. Y a lo mejor de ser un niño que creció con el catecismo en una casa muy religiosa, de repente empieza a decir que no, que ya no aprendió, sí que a lo mejor está haciéndole ojitos a otro tipo de religión. O que al contrario empieza a reforzar más su fe y entonces empieza a tener grupos de tipo ONG, con algún grupo de la iglesia, con algún grupo de baile, con algún grupo de canto. Es la etapa en la cual los chicos empiezan a hacer sus propios grupos, ya sean grupos formales, como en el caso de a lo mejor un tipo de grupo en la escuela o un club social, o grupos informales con ya ciertas personas de manera más restringida, o sea, sus grupos de amigos más íntimos, y que no solamente pueden ser de la escuela, pueden ser de otros lugares. Es muy normal que precisamente el adolescente quiera pasar el menos tiempo de casa y le pida a los papás, oye, inscríbeme a clases de tal cosa, yo quiero ir a clases de música, no, yo quiero ir a clases de baile, o me quiero pertenecer a algún tipo de grupo deportivo, sea fútbol, básquet, el que sea. Esta es la parte normal del adolescente, y no solo, y a lo mejor digan, es que no puede por cierta situación específica en su casa, pero es un deseo que tiene cualquier adolescente normal, el hecho de pertenecer a algún tipo de grupo social con el cual él siente identificación.
porque es parte del desarrollo de su identidad y de su personalidad. Ahí va a poder aprender diferentes jerarquías de valores, va a empezar a desarrollar mejor las relaciones sociales, va a empezar a descubrir su sexualidad, porque también va a empezar a ver si le atraen las personas de su diferente sexo o de su propio sexo, o si simplemente pasa por una etapa de experimentación o de curiosidad. Va experimentando nuevos roles. ¿Cómo va a experimentar nuevos roles? Pues a lo mejor va a ver si él es líder, si él no es líder, si tiene características o habilidades para X actividad, si a lo mejor esa actividad ve que de plano no va con él y a lo mejor descubre nuevas habilidades o nuevas capacidades que él no sabía que poseía. Esa es la experimentación de nuevos roles. Si a lo mejor el chico pertenece a un equipo de fútbol y resulta que le toca ser capitán del equipo, va a tener que experimentar nuevos roles, roles de líder, roles de mando, saber cómo ver a gente, saber si le gusta ser líder, no le gusta ser líder. Ahí va desarrollando su personalidad en la parte de la socialización. Y esta parte que ustedes dijeron, sobre todo en la el primer párrafo, tiene muchos elementos importantes de su desarrollo en la personalidad, porque todo lo que haga va a ayudar a que su nivel de confianza aumenta o disminuye. Okay. Paso a la siguiente. Ahorita no. Características comunes de la personalidad adolescentes. Características comunes de la personalidad adolescente: atrevido, aventurero, idealista, optimista, liberal, crítico. La situación actual de las cosas: deseo de ser adulto, pero le incomoda la idea de ser viejo algún día, y aceptación mayor de que los adultos y de las acciones que violan las expectativas sociales con respecto a la conducta social. ¿Te sientes bien, Jessie? Es que estoy enferma de la garganta. Sí, por eso te pregunto, porque sí se te nota la voz. ¿Segura que te sientes bien para hablar, hija? Pues no me siento tan bien. Okay. No vaya a ser que por intentar hablar menos te mejores de la garganta. Bueno, ahorita ya puedo un poco más. Ok, tampoco me esfuerces demasiado, porque si no luego es al contrario, nada redituable a tu salud. Sí. Ok. Bueno, aquí son las características comunes de la personalidad. Ya en la otra, perdón, ya en la otra ya viene más explicado. Ok, sobre la misma parte. Okay. Sí. Bueno, fin de la personalidad. En esta etapa la autoestima tiende a variar producto de las inseguridades y los descubrimientos propios de la adolescencia. A través de la experimentación, el adolescente va a ir probando diferentes maneras de ver la vida, quedándose e introyectando algunos aspectos, variando otros. Se busca una identidad propia, busca de que con el tiempo caracteriza a una personalidad diferenciada. En sí, la personalidad no tiene un fin, porque de ahí pasa a lo que es la adultez, que es donde se considera que es a partir de la adolescencia cuando podemos hablar de personalidad propiamente dicha, habiéndose forjado ya un patrón relativamente estable de conducta, emoción y pensamiento. Aún la personalidad va a variar, o sea, la personalidad va a ir variando conforme vamos avanzando. ¿Me puede pasar la otra diapositiva, porfa? Sí, claro. Y ya de ahí viene lo que es la ancianidad, que pues aún ahí sigue lo que es lo de la personalidad. Dice, si bien en general la personalidad sigue siendo estable, la llegada a la vejez supone la progresiva vivencia de situaciones como la pérdida de habilidades, actividad laboral y seres queridos, como que puede afectar en gran medida a nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Se registra una tendencia a la disminución de la extraversión y la autoestima.
en sí la personalidad no tiene fin. Correcto. Empieza no empieza exactamente cuando nace, sino que conforme van pasando los días, vamos viendo cómo el niño va desarrollando un comportamiento diferente, que es cuando empieza a llorar, cuando empieza a hacer balbuceos y cosas así. Y ya de ahí es cuando pasa a la infancia, que es cuando adquiere valores, y ya de ahí se salta a la adolescencia, que es lo que Ok. Precisamente la infancia no se llama personalidad, sino se llama qué tipo de carácter y temperamento tienen los niños, el cual pueden ser aprendidos o heredados de parte de los padres. El carácter y temperamento lo vamos a seguir teniendo a lo largo de nuestra vida y sobre ese se va a ir forjando rasgos de nuestra personalidad. Ya la personalidad se va creando a partir de la pubertad, que no es que vaya creando, se va consolidando y puliendo. Y sí, como tú dices, el desarrollo de la personalidad nunca termina. Sin embargo, hay factores de personalidad que de hecho son parte de la otra diapositiva que me mandaste, que van siendo constantes a lo largo de la vida. Va a ir cambiando la forma en cómo la persona lo demuestre, pero esos rasgos de personalidad siempre van a ser constantes. O sea, es como cuando decían que tu esencia sale tarde o temprano, en cualquier momento, así lo quieras ocultar, es lo mismo con la parte de los factores de personalidad. A lo mejor tu forma en cómo los vas a ir demostrando va a ir cambiando, sin embargo, siempre van a estar latentes ese tipo de rasgos de personalidad. Así ya esté ancianito la persona, sus rasgos de personalidad siempre van a ser los mismos. La forma en cómo los muestre, los deje salir al mundo, ahí sí va a cambiar, porque va a tener nuevas experiencias de vida. No son las mismas experiencias de vida que tiene un adolescente a las que tiene ya una persona adulta y luego una persona en la etapa de vejez. ¿Me podría poner nada más la otra para donde están los rasgos? Claro, hacemos chance. Ahí están. Ok. Son 5 factores más importantes. Uh-huh. El factor O es la apertura a la experiencia. En esta muestra en qué grado un sujeto tiene a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. La persona abierta a la experiencia tiene una relación fluida con su imaginación, aprecia el arte y la estética y es consecuente a sus emociones y la de los que le rodean. Factor C, que es la responsabilidad, refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Podríamos decir que la persona con alta puntuación en el carácter C es individuo organizado, con capacidad de concentración que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión. ¿Me puede pasar la otra, por favor? Viene el factor E, que es la extraversión. En esta define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Dicho de otro modo, el factor E examina cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuánto le gusta expresarse ante los demás. Su opuesto es la introversión, que se caracteriza en personas reservadas, que a menudo son tachados de antipáticos, suelen ser ciertamente independientes, prefieren la rutina y el ambiente familiar. El factor A, que es la amabilidad, es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la necesidad de los otros individuos, tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite, se muestra humilde, sencillo y es empático hacia las emociones, sentimientos ajenos. Ok. Me pasa la otra. Okay. Y por último viene el factor N, que es la estabilidad emocional. En esta define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos, no muy
proclives a sentir rabia o enfadarse. Suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Dentro de los rasgos de la personalidad, el factor N es aquel que encontramos con alta puntuación en las personas moderadas y sos- sosegadas. Ya, ya el otro ya lo explicamos en la diapositiva Ok. anterior. Bueno, Nada más era para estos rasgos darles. de personalidad, precisamente, que es la teoría de los 5 grandes, cada uno tiene precisamente su polo opuesto. Así como dijiste desde la extraversión que su polo opuesto es la introversión, cada uno de estos tiene su polo opuesto, que precisamente hay factor O positivo y factor O negativo, el que es a la apertura de la experiencia y los que no les gustan las nuevas experiencias, o sea, los que les gusta precisamente no salir de su zona de confort, les gusta estar sin presentar algún tipo de riesgo, lo cual no es en sí malo. Cada persona va a ir demostrando su tipo de forma de personalidad. Nada más era una cuestión de comentario que cada factor tiene su lado opuesto. O positivo, apertura a la experiencia, y el O negativo, personas que no les gusta o se resienten a nuevas experiencias. El de responsabilidad con irresponsabilidad también tiene su opuesto. Amabilidad versus amabilidad contra ira, y la estabilidad emocional contra inestabilidad emocional. Cada uno tiene su factor en contra, o lo que es el opuesto, pero eso también lo vamos a ir viendo más adelante cuando entremos con el desarrollo social. Muy bien, chicos. Ahora voy a ponerles las nuevas de Gloria y Carlos, que ya hicieron la corrección. Nada más son las 4 últimas para complementar lo que es de en sí lo que se tenía que hablar. Ok, espérame tantito. A ver, ya. Ahí, me imagino que es ahí, ¿verdad? Ajá. Ok. Gloria, ¿estás ahí? Dijera Caperucita Roja. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Oh, sí, sí, sí. Sí, te escuchamos, Gloria. Ok. En esta Bueno, etapa de la adolescencia se logra lo que llamamos... ¿Sí? ¿Qué pasó? no, sí, habla, habla, habla. Ok. En esta etapa de la adolescencia se logra lo que llamamos primer amor real, cuando se buscan las características internas y estéticas de la pareja, del bienestar del otro. El instinto o deseo sexual, comprendiéndose la relación sexual como un arte. Identidad sexual como parte fundamentalmente del yo, asumiendo el adolescente. Los roles, actitudes, conducta verbal y gustal y las motivaciones propias de su género. Esta identidad sea confirmada por otros o ellos mismos para asegurar su propia aceptación y adaptación sexual. Aquí Oh, realmente lo que se está explicando es cómo se va a desarrollar el sentido del gusto en un adolescente, no el gusto de comida o algo así, sino el gusto en cómo se rodea, con quién se rodea y con quién se siente más cómodo el adolescente. La identidad sexual se refiere a la diferenciación y ubicación sexual, ya sea hombre o mujer, donde se configuran los sentimientos en la relación con el sexo al que pertenecen. ok, aquí como Aquí ya para empieza complementar. una... Sí, síguele, Gloria. Sí, Carlos. Sí, Carlos. Bueno, aquí por ejemplo,
A ver, chicos, está a punto de votarnos el Zoom de los 40 minutos. Así que voy a terminar esta llamada y volvamos a entrar al link para que se vuelvan a contar los nuevos 40 minutos.